buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Damián Cáceres, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿De qué? ¿Con quién? No, tremendo. ¿Para qué? ¿No? Es todo, a ver, yo siento que es todo el arco de esta actividad que nosotros tratamos de resumir, no solo cada viernes, aquí en 91.3 Symphony, en YouTube, en todas nuestras redes, en Spotify, en Instagram, sino en general todos los días, que es correr. Sí. Y es un poco ir dando toda la vuelta de ese circuito. Y es un circuito que no se termina, Sí, que aparte, sigue, que crece. Yo pienso con el invitado, y antes de él, pienso en Domingo Maizón. Claro, por ejemplo. Como que hay eslabones imprescindibles para que la historia hoy sea contada de una manera. Sí, y el recorrido de la historia y lo que significa esta actividad hoy tan masiva, tan linda, que crece desde tantos ángulos y que todo el tiempo exige más, y es el profesionalismo. Y como él formó parte de un poco de orígenes, que es como decimos del maratón, ¿no? Una actividad que tiene una historia milenaria, legendaria, Sí. Primero legendaria, luego milenaria, y después que ha tenido evoluciones hasta llegar a vivir lo que vivimos hoy, la montaña, la incorporación de la montaña, y una La amada cuestión montaña, Cuchi. totalmente que tiene que ver con el sentido y con la forma de presentarlo, pero como el fondo largo tiene una presentación, hacemos eso y ya vamos directo a correr, a trotar. El fondo largo puede ser con un atleta de élite o con un corredor aficionado, con un entrenador de corredores o con un organizador de carreras, con una celebrity que corre o con un anónimo que corre, con quien lo hace para ganar o con quien lo hace para sanar. No importa cómo y por qué, importa que se hace, y de eso se habla en los fondos largos, de correr. Bueno, esta presentación obviamente la hicimos nosotros cuando empezamos a darle el sentido al mejor correr, y sin embargo, siendo nosotros los autores, yo me iba anotando algunas cosas, Puntos. a las que aplica Sí. quien nos va a acompañar en el fondo largo de hoy. Elite y aficionado, Sí. de algún modo tiene que ver con las dos cosas. Organizador de carreras. Sí. Yo diría que hoy es lo central. Perdón, no me lo va a aceptar él. Celebrity. Porque si ya decimos celebrity, es un nombre, no, de ninguna manera. No. Pero también llamémoslo por ese nombre que se asocia con. Vos das su nombre y sabés quién es. Sí. Para ganar y para sanar. Para ganar y para sanar. Creo que aplican las dos. Pero lo que más aplica me parece que es esto. Lo que importa es qué se hace. Sí. Y si hay alguien que hace por el running, por correr, por el atletismo, por la montaña, por la calle, por todo, es el señor Sebastián Tagle. Club de Corredores. Bienvenido, Sebastián, qué placer. Damián, Dani, buen día. Damián, Darío, Dani. Ahí está, porque Darío nos meten a los dos a veces. Gracias por la presentación, no demasiado. La verdad que yo corro porque me hace bien. Y me hizo tan bien que lo quise transmitir. Claro. Y el Club de Corredores empezó por algo que yo quería hacer, no tenía ningún fin comercial. A mí me prestaron una oficina y dábamos información. Estuvimos un año. Línea de teléfono. Una Sí. línea de teléfono, y dábamos información. Y tenía dos chicos que me ayudaban, Sí. sin recibir nada, simplemente de 4 a 8, y dábamos información de las carreras que había. Y no había un fin de decir, y esto que si nada, es dar información a la gente que corra, y estábamos ahí. Y después, bueno, la gente dice, y surgió que la gente nos decía, ¿por qué no hacen algo? ¿Y por qué no hacen algo para que corramos? ¿Por qué no hacen algo? Y bueno, fue el pedido de la gente, pero yo nunca imaginé que el Club de Corredores iba a hacer esto. Yo solamente quería poner una oficinita para dar información. ¿Qué año fue ese? Yo con los años soy malísimo. No, pero 90... soy malísimo, pero debe ser... principio de los 90. 80. Sí, sí, fines de los 80. 80. Sí, 79, 80. A ver, para que la gente lo entienda, Seba, porque es muy lindo cómo lo contaste. Es como hoy nosotros agarramos un teléfono y decís, che, bueno, a ver, vamos a ver el calendario de carreras, y ya pones en Google, pones calendario de carreras y te aparecen todo el calendario.
ustedes lo que eran era un servicio de calendario de carrera que no pedían nada a cambio. La gente decía, uy, esto me gustaría correr, y sabían que podían llamar a ese número y ustedes le daban la información. Sí, pero además queríamos transmitir, de decir dónde podés correr, mirá, entrená 2 o 3 veces. Yo tampoco era profe ni nada por el estilo, pero en esa época no corría, era en el cenar y muy poquito más. Entonces, tratábamos no sé, yo quería transmitir lo bien que me hizo. Sí. Y nada, y empezó a surgir eso y nos tuvimos que ir de ahí porque llegó un momento dado que nos llamaban tanto, que nos dijeron, antes el teléfono no se conseguía una línea de teléfono. Claro. Entonces era una línea compartida y a los meses nos sacaron. Claro. Ahora, Sebastián, yo veo, como si fuera un mapa esto, veo el club de corredores en el centro de tu vida en lo que tiene que ver con el running, ¿no? Y ahora en tu profesión, en tu trabajo y demás. Pero lo veo en el centro también de manera como en la cronología, porque hay un antes de ese club de corredores donde aparece alguien como vos, que yo decía que vale también una forma de presentarlo, como un sportsman. ¿Te acuerdas los viejos sportsmans? Los Charlis Menditegui, que jugaban a todo, que hacían todo. Vos en el origen, en tu adolescencia, en tu juventud, era un poco eso, porque hasta jugaste al fútbol. Sí, siempre me gustó hacer de todo y bueno, también trato de cuando hablo con amigos y de no ir a los extremos. Yo para mí el deporte con los extremos no sé, no lo aconsejo. Entonces trato de que la gente haga de todo un poco y por eso también empezamos en su momento con el club de hacer carreras con bicicleta, kayak, montaña, rappel, caballo, de todo un poco. Pero bueno, después era muy complicado seguir con eso y seguimos con correr y se hizo tan masivo. Pero mi concepción es de decirle a la gente, hagan deporte. Uh-huh. ¿Te imaginabas en esos primeros llamados esta actualidad, esta masividad? 4 carreras el fin de semana o más, inclusive en Capital y GBA. ¿Te imaginabas esa masividad o no la vislumbrabas? Ni por asomo, porque además yo daba clases de squash. Claro. Y no había un fin comercial. Piensen que las carreras que había las organizaban las intendencias sin cobrar un peso. Sí. Entonces, cuando nosotros salimos con una carrera cobrando, menos mal que no había redes sociales. Fue raro. No, los haters. Sí, bueno. Si no, hubiera sido... Pero no, hoy sería, no sé, cositorto. Y bueno, lanzamos con esa primera carrera, que debe haber sido 81, no sé, por decirte algo, cobrando un mínimo, sí, por lo menos para el número y... Todo muy artesanal aparte. Muy. O sea... yendo por Lugones, cortado a la mitad. A la mitad. Ajá. Sí. O sea, por el costadito. Poníamos unos conos y corríamos por el costado de Lugones. Figueroa Alcorta habilitado mitad y mitad y Lugones habilitado mitad y mitad. ¿Cuáles fueron las primeras, Seba? La que organicé saliendo de Dorrego, una Classic Race le pusimos, y todo Figueroa Alcorta hasta River, dábamos la vuelta a Nudahondo y volvíamos por Lugones. Íbamos a Sarmiento y volvíamos 10 kilómetros. Ese era el circuito, ese era el corazón del running en Buenos Aires. Ese fue la primera carrera que hicimos y bueno, nada, tratamos de incentivar y esa carrera la hicimos a pulmón, sin que quede un peso y felices de poder... Sin medalla, sin remera, sí, o sea, nada. era todo muy... Sí. Ahora, Seba, antes de... Ya que ahí empezás a transformarte en el organizador de carreras, ¿cómo era el Sebastián Tagle corredor? Previo a eso. Sí, entrenaba en el CENAR con Daniel Leal, teníamos un gran equipo y mirábamos a los ñandúes ahí entrenando, Concilio, Cascabelo, el uruguayo y bueno, un equipo de corredores increíbles y los teníamos ahí, con lo cual era mamar mucho el tema del atletismo porque, bueno, ir 3 o 4 veces por semana al CENAR era realmente un placer. Y nos encontrábamos ahí y éramos muy poquitos, pero o sea, antes las carreras, el pico de llegada de carrera
era a 4:10, 4:15. Claro. O sea, ya a 5 minutos ya no quedaba casi nadie. Claro. Eran todos atletas. Muy competitivo. Muy, muy competitivo. O sea, corriendo a 3:20 entrabas 60, 70, 80 en una carrera. Entonces eran pocos corredores, pero muy buenos. Ujú, ujú. Y vos, digamos, en un momento lo tenías como pretensión ser corredor, después seguir Ninguna con la posibilidad. carrera. O sea, yo era corredor, pero también hacía mucho deporte, pero ninguna posibilidad de llegar a algo porque... Sabías tu límite. Pero Sabías tu totales. Nunca iba a correr abajo de 32 minutos, 31. Entonces, con un Silio que corría 28. Claro, No había manera. Sí, le sigue ahí con esa. Sigue en la cumbre, Era ¿viste? un Es una dios. cosa. No, pero nunca lo tomé como nunca pensé que iba a llegar a algo, simplemente lo hacía como algo que me encantaba y sí, el deporte combinado era lo que me gustaba. O sea, Ahí lo que está, vos más ahí me dedicaba. encontraste digamos, tu lugar. En el Tetra de la Chapel, aventura. con los triatlones Sí. de Bariloche, todas esas cosas, ahí me sentía ¿Por qué? muy competitivo. ¿Cuál era la diferencia? Porque correr a 3:20 en un Tetra de Chapelco, Sí, no estabas cualquiera. ahí con la punta, después andaba mucho en bicicleta, esquiaba todos los años, remaba mucho, entonces era un poco ideal para mí ese tipo de carreras. Ahí está el Sportsman. Permitime un paréntesis, porque, bueno, yo obviamente, casi te diría, mi pasión es esto, realmente. Incluso ya el fútbol es una cuestión que tiene mucho más que ver con una visión profesional, un analista, pero obviamente me encanta ir a esas historias y me quedé un poquito con que vos jugás al fútbol en Madariaga. ¿Jugás en Independiente de Madariaga? Sí, en Independiente de Madariaga y hicimos... El famoso aquel equipo que hizo la gira, ¿hiciste vos? Hicimos la gira y me acuerdo haber jugado en estadios con 40.000 o 50.000 personas. La revista, Dani. La revista El Gráfico. Digo, yo no sé qué hago acá, pero bueno. ¿De qué jugabas? Jugaba de 3. Corría mucho. ¿Zurdo o derecho? Corría mucho, natural. Soy derecho, pero jugaba por la izquierda, me gustaba. El mejor puesto del mundo. Y bueno, compartíamos muchísimo y también yo me acuerdo que hablaba mucho de vos con Matías Saldao, que un grande, Matías Saldao, un grande, que corríamos juntos y siempre me hablaba, estoy con Dani, esto, lo otro, y cuando le hablo, y yo le decía, decirle a Dani que ponga una nota de las maratones, que yo, me dice este deporte, ¿sabes lo que es? Para que ponga una foto de correr de la maratón, y dale, decile que ponga algo de atletismo, decile. Y Matías era el que te impulsaba directamente para que pongas algo y vos era River Boca. Totalmente, pero hay una etapa, esto, bueno, breve, que estuve muy cerca de Antonio y de Cascabelo, era porque ellos dos paraban de batir récords y demás y hacíamos notas, y después con Matías justamente, bueno, hoy Matías un gran representante, trabaja nada menos que con Escalón y con Pablito Aymar, gran amigo, le dejé de herencia Maradona en el Gráfico cuando yo me fui del Gráfico a La Nación, y él me acompañó en mis primeros 10K, me acompañó él, Qué me llevó, porque bueno, pues yo necesitaba correr por una cuestión de salud mental, y él me acompañó un montón, te estoy hablando del año 96. Mi último año en el Gráfico. Pero cierro el capítulo de fútbol porque fue, de algún modo, esa experiencia de Independiente de Madariaga, fue algo parecido a esta cosa de buscar esa cosa loca, porque eran todos amigos ustedes que tenían otros deportes, muchos jugaban al rugby, y que de golpe dijeron, vamos a jugar con Independiente de Madariaga, que les dio la posibilidad de jugar un torneo federal, y terminaron haciendo giras por todo el mundo, una locura, Sí. que no es tan conocido eso en tu vida. Jugar contra el Betis. Y además, cuando jugamos contra el Betis, y le digo, che, ¿y quién juega el 7? Patricio Yáñez, el 7 de la selección chilena. Nada Y menos. vos tenías que marcarlo. Y lo tuve que marcar a él. Así que la verdad que fue algo, bueno, no sé, una etapa de la vida muy linda. Porque además... Que no hay registros casi. Porque No. Nota del Gráfico de José Luis Barrio. No tengo fotos de nada. Soy un desastre con eso. Pero bueno. Bueno, ahora volvemos. Cerramos el paréntesis futbolístico, pero vos corrías mucho como número 3 y corres de otra manera, ves en la montaña algo. Esto lo estuvimos hablando mucho con Damián, pero entendemos que es algo fundacional en vos. ¿Qué significó ese famoso Raid Galois? Me marcó mucho y sobre todo para lo que es el trabajo, Sí.
porque éramos un equipo de 5 y yo no sabía lo que era el trabajo en equipo, el competir en equipo, si bien el fútbol también el fútbol tiene mucho individual porque si vos jugás mal te sacan, entonces jugás bien para el equipo. Hoy ya hay otro concepto, pero en esa época era cada uno juega bien y suma al equipo. En cambio acá eran 5 que tenían que avanzar durante 7, 8 días, 10 días tuvimos, que tenían que avanzar juntos. Y si alguien... Dependías del otro. Alguien se queda, vos Claro. te tenés que quedar. Y bueno, la pasé mal, porque yo estaba muy bien físicamente. Quería ganar esa carrera. Me había entrenado un año increíble. Y de repente empezaron a pasar situaciones y me empecé a putear con el equipo. Claro. Y no funcionamos. No eran todos argentinos. Eran 2 franceses. Y entonces se formó una rivalidad, 3 contra 2. Y terminó la carrera, yo a la reputeada, y después, con el tiempo, me fui dando cuenta que yo era el que había generado toda esa mala... Energía, llamémoslo. Sí. Porque no sabía competir en equipo. Y ahí empecé a saber lo que es el equipo. Y saber que uno está bien en algunos momentos, otro está mal. Y bueno, me sirvió mucho para saber lo que es aprender a competir en equipo y eso trasladarlo al trabajo. Entonces, la verdad que fue una muy mala experiencia que la absorbí muy bien, por suerte. Que le encontraste el lado positivo, digamos, o el aprendizaje. Me hizo dar cuenta que no era buena gente compitiendo en equipo. Mirá. ¿Y eso lo pudiste cambiar? Sí, Porque lo pude vos cambiar. durante mucho tiempo competiste Durante mucho y tiempo trabajaste. fui jodido, qué sé yo, y bueno, lástima que es como si te dan el peine cuando ya estás pelado, pero bueno, son experiencias que a uno lo marcan. Fue fundacional en este cambio conceptual. ¿También fue fundacional o un poco una cosa de quiebre en tu carrera como corredor, como corredor de este tipo de actividad? ¿O no? Después de eso seguiste y competiste un montón y tuviste muy buenos resultados. Seguí compitiendo, pero siempre por querer entrenar. A mí me encanta entrenar. Me encanta entrenar y después los resultados tengo clarísimo que se dan. Dependo de quienes vienen a competir. Entonces, pero nunca, o sea, soy muy competitivo. Ahí está. Muy competitivo, pero tengo claro cuáles son los límites, hasta dónde uno puede llegar y me encanta disfrutar de poder estar en una carrera. Dentro de esa competitividad que tenés, si tenés que recordar un logro, olvídate de la parte ya más empresario, sigamos todavía en la etapa de corredor. Si tenés que recordar un logro y decir, esta fue mi carrera, ¿cuál fue? Y el Tetra de Chapelco. 2 veces. 2 veces. Lo ganó 2 veces. El Tetra de Chapelco, porque además era la carrera de aventura, Claro. de montaña, no existía el trail en esa época. Entonces, era la gran carrera y el que ganaba quedaba un año como el gran corredor Era hasta el campeón. otro año. Claro. Es como, hoy ya hay carreras todos los fines de semana. Entonces, en esa época no, entonces era como que, nada, además, esquiar, bicicleta, kayak, correr, era todo muy diferente y que alguien vaya de Buenos Aires y gane en el sur. Como Fue raro. No, fue raro para la gente. Le invadiste el territorio. Más un porteño, ¿no? Pero bueno, estaba mucho en la montaña en esa época y creo que sí fue lo que me marcó. ¿Qué es la montaña para vos? Porque cuando dijiste lo de Chapelco, que es ese logro, también esta cosa de... ¿Qué significa la montaña para vos? ¿Qué te da? Me da placer estar en la montaña y creo que uno aprende mucho de la montaña porque cuando vas estás vos y la montaña, entonces te sentís como te querés sentir realmente y en cambio en la ciudad te sentís como te hacen sentir, que tocan bocina, abrumado, tráfico, digamos. esto, lo otro. En la montaña estás vos y te tenés que adaptar al clima, a lo que hay, te perdés y te perdiste vos. Entonces, cada uno hace lo que realmente quiere, no lo obligan a nada y las reglas son las que tenés que respetar en la montaña. Entonces, creo que es un lindo aprendizaje para aquel que va a la montaña porque sabe que depende de él y hay que respetar muchísimo. Me costó mucho y me cuesta hoy en día cuando organizamos algo que la gente crea que
que el organizador le tiene que resolver todo en la montaña. Claro. Y es donde ahí queremos transmitir de que cada uno se tiene que hacer cargo el que quiere subir a la montaña tiene que decir, Hay una responsabilidad. ojo que Sí. no es tan simple. ¿Y eso cómo lo puedes traducir hoy en ese intento de que los corredores aprendan? Porque da la sensación, ya vamos a llegar a tu carrera mimada, que es el cruce, cómo surgió y todo eso, pero cada vez hay más corredor urbano en la montaña. Y está bueno por un lado, pero por el otro lado requiere de ciertos compromisos y obligaciones de ellos. Es difícil ese rol, ¿no? Creo que hay mucha más responsabilidad del organizador porque tiene que darse cuenta de que viene gente que no es de montaña. Pero bueno, alguien que organiza una carrera para 2.000, 3.000 personas sabe perfectamente que no son ni de San Martín, claro, ni de Villa Langostura, y que uno mira el listado y mira, son de Buenos Aires, mayoría, de la ciudad de Córdoba, de Rosario, y esa gente no sabe de montaña, con lo cual hay que tomar mucha más precaución. Hay que tener más elementos de rescate, y algo que valoro muchísimo es el rol que tiene hoy los entrenadores de los running teams. Sí. Gracias al crecimiento que hubo, pero ellos también transmiten muchas cosas por obligación o porque les corresponde de decirle a la gente vamos a correr tal carrera. O incluso decirle vos sí, vos no. Porque También, agarra el fanatismo de sí. Voy a correr un maratón. No, Sí. pará. Primero 10 kilómetros, 21, un año entrenando Sí, y después. Y la eso ya murió. Yo me acuerdo cuando una vez le dije a Daniel Leal, que era Sí. mi entrenador, le digo, estábamos corriendo 1500 y 3000. Solamente me dijo, este año vamos a hacer 1500 y 3000, Sebastián. Bueno, buenísimo. Y después, a los 2-3 meses, le dije, Daniel, mira, estoy pensando en correr la maratón. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo haríamos? Y lo primero que tienen que hacer es buscarte un entrenador. No, pero yo eso no. Vos sabés que yo eso lo veo eso hoy. Genial. Lo veo hoy con muchos entrenadores responsables. Y hoy no le puedes decir eso a la gente porque se va a buscar otro entrenador. Claro. Porque la gente sabe y vio muchísimos amigos y todo que a los 3 meses está corriendo, empieza a entrenar y dice voy a correr la maratón de New York. Y el entrenador sabe que si le dice que no, Se va. va a ir con Va a ir otro. con otro. Y hay otro concepto también, que es podés correr la maratón a 8 minutos. Ahí está. Antes, No había manera. como Claro. un poco le dije al principio del programa, a los 50 minutos ya no quedaba nadie. Quedabas en evidencia Para una como en carrera la de 10 pista. kilómetros. Quedabas en evidencia como en la pista. A 6 minutos no iba nadie. Nadie. Claro, Hoy sí. claro. Hoy, Claro. hoy es el pico, es 6 minutos, es 1 hora 5, 1 hora 2, el pico de 10 10 kilómetros. kilómetros, Claro. sí. Altísimo. Altísimo. Entonces, las maratones se han preparado para que mucha gente camine. Claro. O sea, que vaya caminando toda la maratón. Sí, sí. Entonces eso cambió. Entonces decís, che, mira, quiero correr la maratón en New York. Y bueno, sí. O sea, creo que el entrenador se adaptó a ese pedido. A esta nueva demanda. Sí. A propósito de maratón, primero quiero preguntarte por tu experiencia personal, porque vos le dijiste eso a Leal, pero como sos una celebrity tenés muchas notas por ahí dando vueltas, entonces está el archivo, y tu primera maratón fue la podría ser el más inexperto de los inexpertos. Creo que no debe haber un tipo más inexperto que yo. Ojo, no entrenaba con Daniel Leal. Yo nunca había corrido, nunca había entrenado. Y vi pasar, yo vivía en Cayo Libertador y vi 2 veces pasar la maratón Adidas por ahí. Y dije, la voy a correr. Me animo. Y me fui a anotar a la Federación Atlética un viernes. Corría el domingo. Y no sé por qué escuché que alguien dijo, escuché mal, ¿no? Obviamente, no hay que comer nada. Los 2 días previos no hay que comer nada. Desde ese viernes no comí nada. Y el sábado a la noche me tomé un helado de agua con mucha culpa. Porque no tenías que comer nada. No tenía que comer nada. Entonces, fui a la carrera y en el kilómetro 30 estaba Vacío. muerto, Claro. pero muerto. Y en esa época, o sea, tenía suerte de que nos den agua, ya no había más naranja, yo estaba desesperado de hambre y nunca me voy a olvidar que veníamos pasando por enfrente de Aeroparque y paso por un puesto, habían dado naranjas y ya no quedaban más.
y empecé a agarrar la naranja del piso. Desesperado. Desesperado comer la cáscara, cualquier cosa. Y me acuerdo que había un camionero a las reputeadas. Que yo, dale, dijo, dice, muerto de hambre, ¿por qué no te vas y lo dejas de liberar? Liberar el tránsito. Claro. Y llegué, pero llegué muerto. Y durante 2 días no pude caminar al otro día. Hoy sería improbable. Improbable, eso, digo. porque además Hay mucha información, mucha... Por eso el tema de los running teams. Es buenísimo. Y lo segundo que te quería preguntar, Maratón, ya no por tu experiencia personal, pero sí por tu experiencia como organizador. Viste que está el debate ese si en definitiva es saludable correr un maratón en más de 6 horas. Depende de la forma en que se lo corra para que sea saludable o no. O sea, una persona que dice, che, ya corriendo más, ¿vale la pena? ¿Vos qué decís? Desde mi punto de vista, todos los extremos son malos. Uh-huh. En una época yo tuve una lesión muy importante y decidí ir a correr el maratón de New York caminando. De acuerdo. Y lo caminé a 8 minutos el kilómetro. Y después al otro día no podía caminar. Porque uno cree que camina, qué sé yo, pero bueno, iba con un ritmo y todo. Pero depende de cada uno y eso el entrenador le va a ir diciendo. Yo creo que no tiene mucho sentido el tema de decir corrí una maratón, si podés correr una media maratón, o sea, si tu entrenamiento da para una media maratón. Claro. Yo creo que la gente se tiene que adaptar. Ahora, hay gente que daría cualquier cosa por correr un maratón y no importa las consecuencias. Bueno, es la decisión de él. Hoy en día es más común que la gente diga en 3 meses preparo un maratón y me voy. No es lo ideal, no es lo aconsejable y como todo extremo es malo. Perdón, Damián, pero me abriste una puertita, Sebastián, que es muy interesante porque se entiende en este caso, porque lo hiciste vos, para vos representaba mucho, pero si podés compartir cuál fue esa lesión y por qué decidiste hacer eso, qué significaba para vos caminar ese Nueva York. Sí, bueno, estaba con una lesión que estaba con un cólico permanente, cólico renal permanente, y yo creí que no iba a correr nunca más. Entonces dije, bueno, por lo menos empecé a entrenar caminando, que entrenaba con dolor, pero por lo menos quería tener actividad. Entonces, por eso dije, la voy a caminar. Y me impresionó la cantidad de gente. Yo digo, voy a ir último, y no. Hay muchísima gente que camina. No comparto ir a caminar una maratón. No la comparto. Bueno, pero tenías un motivo. Claro, sí. Pero hay muchísima gente y hoy yo creo que las grandes maratones se están preparando para eso, para albergar a la gente que va a 8 minutos el kilómetro, a 9 minutos el kilómetro. No sé cuál es el máximo que ponen, pero bueno, también no comparto que esté todo el día la calle cortada por alguien que quiere ir a 10 minutos al kilómetro. Sí, está la metáfora de la publicidad del viejito, no sé si era de Telecom, ¿te acordás que largan un maratón, no sé si era en Buenos Aires, y llega ya de noche y lo estaba solamente esperando con el arco de llegada la mujer? Hay una metáfora ahí, pero tampoco está tan bueno. No, porque también yo soy un convencido de que los organizadores tenemos que hacer mucho para evitar mucho corte de tránsito y el enojo. Y no... mal usada la palabra, joder a la gente que anda en auto. Entonces, tratar de largar a las 7 de la mañana, 7 y media, cosa que a las 10, cuando sale la gente en auto, ya las calles estén liberadas y todas esas cosas. Eso también tiene mucho que ver de trabajar con los organismos públicos para tratar de minimizar todo el impacto que le causamos a los... Está bien, pero a ver, hace unos años recuerdo que hubo intentos de no hacer todas las carreras ni en Puerto Madero ni en Palermo. El tema es que viene una marca X y no quiere ir a otro lugar, quiere Palermo o Puerto Madero. También hay una necesidad, un requisito de un sponsor, una marca que quiere esa zona justamente, que a mí me recuerda la Nike, que se hacía a la tarde, que era fantástica, llegar al diario después para escribir la nota y que en joda los compañeros me tiraban papel, ustedes cortan, váyanse al autódromo. Váyanse al autódromo. ¿Te acordás? Era una frase, una frase muy escuchada. Pero eso se habla mucho por suerte con el gobierno de la ciudad, tenemos muy buen diálogo. Hoy ya no se puede hacer eso que se hacía con Nike un sábado a la tarde. Era fantástico. Hoy no se podría, como también no podríamos hacer la carrera empresarial un jueves a la tarde en Puerto Madero. Claro. Entonces son cosas que ya van cambiando y
Y hoy un sábado a la tarde no se puede hacer una carrera porque la gente está circulando por todos lados. Te venís a Vicente López, por ejemplo, que es el vial costero. Es la Por opción. ejemplo, el vial costero, lo bueno que está hecho, o sea, tiene una finalidad de que la gente haga deporte. Claro. Entonces, sí. De hecho, tiene normalmente sentido. está cerrado los fines de semana claro, al tránsito. Entonces, ahí sí. Pero si no, ya no se puede. Y yo creo que es una combinación también entre los organismos públicos y los organizadores de poder buscar un consenso, de decir... porque hay una realidad también en Argentina, no sé si la ve la gente, yo no tengo estadísticas, pero sí estadística visual. No creo que haya un país que tenga la proporción de corredores contra habitantes en el mundo. España, ¿no? No, pero ni parecido, desde mi punto de vista, Sí, ni sí. parecido. Por ejemplo, yo anoche pasé por el Rosedal y parecía el Sí, día una que carrera. abrieron pandemia. Sí, claro. Era impresionante la cantidad de gente entrenando. Impresionante. Entonces, eso es gracias a que se accedió a que se hagan carreras, a darle lugar a los corredores. Y una ciudad que parecido, pero son 5 o 6 veces más, que es Río de Janeiro. Pero yo voy a Madrid y no veo gente corriendo un domingo a la mañana. Acá es impresionante. No, te vas en el retiro. Sí. Tenés que ir al retiro. Ahí sí, claro. En un lugar cerrado. claves, Claro. pero vas en otras ciudades, yo no veo ni cerca de la cantidad de gente que corre en Argentina, y hay un contagio enorme, y algo que me alegra muchísimo, que hay un cambio a cuando yo empecé, es que muchísima gente joven. Ahí está. Justo ahí tocas un tema que lo vinculo, mencionaste la pandemia, y yo recuerdo la carta que vos sacaste a los corredores tratando de bajar la ansiedad, bajar los nervios. La pandemia, más allá de todo lo malo que vivimos, la gente que ya no está, también trajo mucha gente al deporte, al roller, a la bicicleta, a correr. ¿Eso se mantiene? ¿Cómo lo ves? Mi punto de vista, porque no tengo estadísticas, sí un crecimiento enorme, es que los primeros meses que se abrió que empezaron a habilitar la pandemia, lo único que podías hacer era correr. Claro. Porque el que jugaba al básquet no podía jugar No al había básquet, manera. el del tenis no, el de todos esos deportes, entonces salían a correr. Y hay algo que es increíble, que es cuando la gente empieza a correr y empieza a ver los beneficios de correr, es muy difícil Claro. que deje, muy difícil. Entonces, ahí el tema de correr empezó a tener a incluir un segundo deporte. La gente que jugaba al básquet, al tenis, al hockey, a esto, empezó a tener el correr como segundo deporte, y después sí, algunos primer deporte, pero habilitó a que la gente descubra. Una vez que descubrís el running, es muy difícil que lo dejes. Sebastián, esto sobre lo que estamos hablando, porque queremos dejar una buena parte del programa para hablar de algo que sabemos que lo llevas en el corazón, que es el cruce. Pero es tan interesante este tema. Yo acá voy a mostrar esto para la pantalla, porque esta pirámide... Es el sueño. Este es mi sueño. Y una vez, no sé si te acordás, tuvimos un apasionadísimo debate en un evento, estábamos comiendo ahí, y que yo decía, yo tengo como un sueño y es como una forma de gratitud con esta actividad que a mí literalmente me ha salvado la vida, y que es que el crecimiento del running, por eso dibujé esta pirámide, el crecimiento del running, que tiene que ver con lo que acabas de decir, cada vez más gente corra, pueda empujar la evolución del atletismo. Y que haya un vínculo entre running y atletismo. Y yo recuerdo que en aquel debate me dijiste, Dani, los que corren, el 90% de los que corren no tienen ni idea de quién gana. Muchas veces. ¿Seguís sosteniendo eso? ¿Pensás que ha cambiado algo gracias, por ejemplo, a la comunicación? Y que hoy los atletas, aquellos que ganan, tienen en uno que corre atrás, que por ahí se lo cruza en un retome y le dice, vamos, Dai, vamos, Flor, vamos, Nacho, ¿o no? Sigo sosteniendo que más del 90% de los que corren una carrera se van a su casa sin saber quién ganó, y no lo van a averiguar. No quiero despectivo, bien, pero no les interesa. No saben. Y entonces, pero sí, la gran evolución de todo, o sea, la gente en Argentina no va a ver el primero, a ver quién gana, va a ver a un familiar. Sí. Entonces, y todo eso, el atletismo tiene que tratar de captar
esta cantidad de gente. El problema del atletismo es que tiene que generar cosas porque si no, no va a crecer. Pero Tiene que dejar de ser sectario, básicamente. Es un concepto mío. Tiene que empezar a trabajar. Sí. Hay que empezar a trabajar y a hacer cosas. Y no porque el correr está creciendo y la gente que corre le interesa su performance. Y la de su grupo. Ya hay el tema Está bien, pero social. hay carreras puntuales, fiestas mayas, que este año fue DAI. Y la gente la alentaba, después se sacaba fotos en la previa de la largada, digo. Fue fantástico. Fantástico, porque es una carrera muy emblemática. Estamos hablando de 12.000 personas, claro, que con que 1.000 la conozcan, está buenísimo. Claro. Pero bueno, son ellos quienes tienen que... y hay veces que ahora no tanto, pero antes yo tenía muchas charlas con los corredores de elite y todo eso, y decía, mientras vos no empieces a generar cosas, no va a haber crecimiento. O sea, tiene que haber un crecimiento desde el atletismo, desde los corredores de elite y desde los organizadores, pero también el organizador, al tener 10.000 corredores y donde la gran masa, lo único que le interesa es, lo único no, pero lo que le interesa es que la carrera esté bien organizada, que lo atiendan bien y que él sienta que es el gran protagonista. O sea, Sebastián, a propósito de esto, vos también publicaste una carta no hace mucho que yo suscribo, que tiene que ver con tomar conciencia de lo que significa organizar una carrera y que significa que es un servicio. Cuando vos tenés un servicio en una carrera, que no es que en el kit viene una banana o no viene una banana, sino que una carrera implica un montón de cosas. ¿Sentís que hay conciencia en el corredor medio de lo que significa organizar una carrera, desde cerrar una calle hasta tener la asistencia de salud y hasta tener, sí es cierto, puede ser la remera o lo que sea, o no hay todavía tanta conciencia? Y dice, bueno, salgo a correr porque la calle es libre. No hay conciencia. Hicimos la carta y creo que hay mucha gente que empieza a tomar conciencia, es decir, no se puede uno ir a una carrera sin anotarse. No puede ir uno al teatro sin anotarse, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no va a un recital de Coldplay sin entrada? Porque hay 4 patobicas así que te van a agarrar el cogote y te van a tirar para afuera. En las carreras no. Se agarran de que la calle, entre comillas, es pública. No, y no es así. Claro. La calle es pública para que los autos circulen y vos andes para que vos pases por la vereda. Que vos pases por la senda peatonal y vayas por la vereda. Ahora, yo no, ahora en Figueroa Alcorta voy a las 10 de la mañana y me va a atropellar un auto. Exacto. Entonces, no es pública. Nosotros pedimos un permiso para que ese día, a esa hora, con todas las medidas de seguridad que tiene y con la gente inscripta y con su seguro correspondiente, podamos cortar la calle para que esas personas, no cualquiera, sino esas personas con todo esto que nos piden, puedan ir a correr. Entonces, ahora, si alguien quiere ir por la vereda, buenísimo. Pero, de hecho, se armó un lindo debate hasta incluso con los organizadores, los entrenadores, porque algunos decían, no, bueno, pero yo voy a acompañar, y otros decían, no, pero vos tenés que ir si vas a acompañar, tenés que estar anotado. Se generó un lindo debate entre los propios entrenadores, que son parte de ¿cuánta gente fue a ver Paul McCartney con su hijo de 10 años? No. Y no venía el padre y decía, no, yo no vengo a acompañar, yo no lo voy a escuchar, lo vengo a acompañar. Sí. Y me decía, bueno, no es lo mismo. Y sí, porque si cada uno va con un acompañante en vez de 10.000, son 20.000 en fiestas mayas. Totalmente. Bueno, ¿cruzamos? Sí. ¿Cruzamos al cruce? Lo que quiero saber es si siempre decimos que muchas ideas surgen corriendo. Ajá, Haruki Murakami decía que sus mejores ideas para escribir. No somos originales, Dani. No somos originales. ¿El cruce surgió corriendo? ¿Lo pensaste corriendo? ¿Lo imaginaste corriendo? ¿O apareció un día imaginando una carrera en tu escritorio? Apareció con la idea de hacer algo totalmente diferente y me molestaba mucho cuando alguien nos copiaba algo. Me molestaba mucho. Otro organizador hacía lo mismo. Entonces me molestaba y dije, voy a hacer una carrera donde tengan que trabajar y tengan que volverse locos para poder copiar. Porque hay veces que
No, son pavadas, ¿no? O sea, Hoy ya te reís de eso, estás en otro estadio. Hoy me río, pero también, o sea, siempre a uno le va a dar bronca que lo copien. Sí. Y no sé. Entonces, son pavadas, pero que no tengo problema en contarlas, porque es la realidad y surgió y dije, y además voy a cambiar todos los años el circuito y van a tener que. Entonces, se va a tener que trabajar mucho. Es una carrera que demanda muchísimo trabajo. Sí. Y quise hacer algo totalmente diferente. Y fue una creación. Dije, quiero hacer algo que sea mío, que no quiero copiar, no quiero, o sea, yo no leo redes sociales, casi no miro, entonces trato de decir, porque si empiezo a mirar otras carreras y todo, o sea, yo casi no miro otras carreras, no sé lo que pasa en otras carreras, entonces quiero hacer realmente lo que yo quiero. O sea, algo que realmente quiero transmitir, lo que yo siento, lo que yo creo que pueda surgir y lo que creo que a mí me gusta, o sea, lo que a mí me gustaría y creo que a la gente también le gustaría. Entonces, es algo que fui haciendo. A mí el tema de las carreras largas, el tema yo veía que estaba en la montaña durante una semana, 10 días, pero cuando llegaba a un campamento, y estaba un ratito con los mexicanos, por ahí, con los finlandeses, disfrutaba muchísimo ese momento. Ajá. Entonces dije, bueno, quiero lograr eso, que la gente corra y después cuando termina pueda compartir, no en una ciudad, en un lugar donde solamente haya corredores del mismo estilo de vida de los corredores. Arrancaste con 120. Éramos 120. 120 eran poquitos. Y es más, la logística era otra, porque te tenías que cocinar vos, te armabas hasta la carpa, recuerdo. Era todo más rústico. Sí. Como loco. Después de correr 30 kilómetros. Sí. Entonces, empezó y bueno, y lo malo que empezó con el pleno quilombo 2001. Sí, exacto. Y además cruzando a Chile. Yo me acuerdo que cuando llegamos a Chile, al Hotel Portillo, una Coca-Cola valía 10 veces más que en Argentina. Porque era el 4-1. Ajá. Era un caos. Pero bueno, fue algo que fui ideando y fue creciendo a medida de cosas que me imaginaba yo que podían gustar y a mí me gustaría también. Esos 120 que te acompañaron, ¿fueron pioneros, fueron aventureros o era gente que como vos ya iba conviviendo con esto y con este proyecto? Eran casi todos amigos y no me Ahí está, por eso lo preguntaba. No, porque además fueron pasando cosas y todo eso y el 80% eran amigos de correr por de la aventura lados y que se bancaban cualquier cosa porque sabían que íbamos 4 a organizar, 5, 10. Era poco. Y te podías perder porque el circuito no estaba marcado como hoy. Por suerte no, pero pasaban cosas que eran... no, que hoy no podría, hoy no hay manera. Hoy nos matan, entonces se amortiguaba muchísimo. ¿Qué indicio te dio esa primera edición? ¿Te dio el indicio de que eso era realmente el primer paso de algo muy grande? ¿O no pensé que iba a crecer, pensé que íbamos a seguir siendo los de siempre, ahí algo pero haciendo algo diferente, que con eso me conformaba. ¿Hubo algo que marcó el clic? Que marcó el cambio para hacer lo que es el cruce hoy? Que siempre después de los grandes líos que teníamos y de las grandes puteadas y que nos pasaban cosas y llovía y se inundaban y esto y el otro, al otro año venía el doble de gente. Claro. O sea, fue progresivo. Siempre. Fue progresivo. Siempre. Son 20 y pico de años, se cumplió el aniversario. 21 este año, 21, ¿no? Claro, 21 este año, los 20 años el año pasado. Son 22, pero hubo un año que no se, se hizo. Por pandemia. Digamos que perdón, podríamos decir, este año entre 30 y 40 carreras hacen. Antes hacían 70, ha cambiado la coyuntura, obviamente. ¿El cruce es tu gran legado? Sin duda. Sin duda, porque es algo totalmente diferente a cualquier carrera que se haya organizado hace 20 años. Porque ahora hay algunas parecidas, que tienen 10 ediciones, 12, pero es algo que estoy tranquilo que lo pude crear y fui poniendo cada cosita diferente y voy tratando de, no sé, de pequeñas cosas que cuando le digo al equipo, no sé, quiero ponerle el nombre el nombre de cada corredor a las medallas. Pero tenemos que hacer esto. Bueno, entonces son cosas que vamos haciendo y que vamos sintiéndonos diferentes a otras carreras y no tengo dudas de que
de que va a ser la carrera diferente del Club de Corredores. Dijiste, cuando le digo al equipo, y no me pasa inadvertido, vuelvo al raíz de Galois, aquel aprendizaje de lo que significa trabajar en equipo. ¿Cómo es el equipo del Club de Corredores? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es la cantidad? Por suerte tenemos un gran equipo en el Club de Corredores, un gran equipo, y siempre buscamos aquel que le gusta dar servicio. Entonces, por suerte, durante más de 30 y pico de años fuimos formando grandes equipos y van contagiando a la gente. O sea, el que no le gusta trabajar mucho, no le gusta dar servicio, no dura en el Club de Corredores, porque hay un contagio de trabajo enorme. Hay un estilo, hay un manual de estilo. Y entonces se contagian entre ellos y siempre va, o sea, yo estoy orgulloso del equipo que se ha formado, no por mí, sino por ellos, cómo les gusta dar realmente servicio. A mí lo que siempre me preocupó es busquemos gente que le gusta dar servicio y después vemos dónde más le gusta trabajar. O sea, y casi el 95% de los que han entrado en el Club de Corredores es gente totalmente inexperta, que se va haciendo experta a través de los años de trabajo. Hay mucha gente que te pide trabajar o que te pide trabajo en el Club de Corredores porque es como, bueno, corro y quiero ser partícipe del correr desde otro lugar. Viste que mucho, no lo estoy diciendo como frustrado, yo reniego de eso porque no me gusta cuando dicen los periodistas deportivos son todos futbolistas frustrados. En mi caso no es cierto, mi vocación siempre fue contar historias. Por supuesto alguna vez quise ser futbolista, pero como vos, que lo tenías a Silvio al lado, dijiste, yo no voy a poder correr. En la primera prueba ya sabía que no, pero no dije, bueno, para estar cerca del fútbol o del deporte voy a ser periodista, sino vocación. Pero hay gente que se acerca porque dice, me gusta tanto esta actividad que quiero trabajar, y es una forma de estar cerca de esta actividad, trabajar en el Club de Corredores. Sí, lo que pasa es que en el club trabajamos... el sábado y el domingo es donde más se trabaja, y claro, el domingo a la mañana de carreras pero sí hay gente, por ejemplo, no sé, hay chicos que corren una carrera y trabajan antes, corren y después se quedan trabajando, y se va contagiando, pero lo más importante es que se quiera dar servicio, porque nosotros vivimos dando servicios las 24 horas, entonces es un tema de que no necesariamente le tiene que gustar correr, sino que le tiene que gustar dar servicios, y después se va aprendiendo qué es lo que quiere el corredor. De aquellos 120 iniciales, ¿cuántos van a ser ahora en el próximo? 4.700. ¿De cuántos países? 49. ¿Eso es lo que más te enorgullece? No, a mí me enorgullece que la gente se prepare tanto para esta carrera, que la tomen como el gran evento del año. Y si bien me encanta y todo, me genera muchísimo nervio porque es una gran responsabilidad. Digamos que no la pasás muy bien durante la carrera. La paso muy mal. Y todos los años digo, nunca más, ¿en qué me metí? Mirá. Pero bueno, hay que seguir, es lo que sé hacer, lo único que sé hacer, así que lo voy a seguir haciendo, pero la verdad que es una responsabilidad enorme de tener tanta gente a 120 kilómetros de una ciudad, en medio de la montaña, y pueden pasar muchísimas cosas que la gente no lo entendería. Ahora, en todo esto, no sé, todos los años proponen algo. El año pasado, si mal no recuerdo, a mí me pareció fantástico esa remera en la altura de Saucony, que como idea me pareció genial, que el corredor pasaba por una remera gigante. Hubo un gran cambio que fue la cuestión epocal, ¿no? Pasó de enero-febrero a diciembre. ¿Por qué fue esa decisión? ¿Una decisión climática? Fue una decisión que ya no podía, el cruce había crecido tanto que no podíamos seguir porque febrero es temporada alta. Claro. Y ya no nos querían recibir, los hoteles colapsados, los guías de montaña colapsados de trabajo, se nos hacía muy difícil, y al corredor se le hacía muy caro. Claro. Viajar a donde sea, Pucón, San Martín, Bariloche, el 1 de febrero o el 30 de enero, que coincidía ahí siempre fin de enero, entonces vuelos caros, hoteles caros.
contra un 1 de diciembre que es temporada baja y fue un gran cambio para nosotros, a pesar de que por ahí decíamos las fiestas y todo eso, que eso complica, pero a nivel costos para la gente es mucho más accesible y las ciudades nos reciben Mejor. mucho mejor, porque antes íbamos a Pucón y le decíamos 1 de febrero y me decían, ni me interesa que vengan, es un estorbo. Además, la primera semana de febrero para los chilenos es complicada. Es su 1 de enero para nosotros. Mira. Entonces, a nivel turístico es mucho más fácil 1 de diciembre. Y sumaste algo que me parece inteligente para darle más volumen, que es la etapa. Le sumaste un día más que empieza y termina ese día, se va a la casa. ¿Por qué esa idea? Porque, o sea, sigue siendo... sí. Van a correr dentro del mismo circuito que los que corren el cruce. Van a correr lo que sería la tercera etapa del cruce. Sí. Entonces están, mientras unos están haciendo la etapa 1, hay otros que están haciendo la etapa 3 del cruce, pero solo esa etapa. Me pareció que le iba a dar mucha motivación a la gente para que vaya a ver todo lo que significa el cruce y haya más comunidad, claro, y haya más que los grupos de entrenamiento. Había mucha gente que quería ir, pero decía no. 3 Entonces, días es mucho. Vení, está en la presentación, sumate al cruce y sé parte de la comunidad de esto que a futuro lo que pensamos es que sea una gran fiesta con el corredor de trail, venga al lugar donde estemos a conocer nuevos lugares, que no sea solo para el corredor que quiere hacer 100 kilómetros, sino claro, que para todos. O sea, y un poco la idea es, si la etapa funciona bien, empezar a hacer más etapas. O sea, dentro de la misma carrera. Sí, una, por ejemplo, de 10 kilómetros, otra de 30. Porque hubo una gran recepción, se anotaron un montón de corredores en la etapa. Hay una gran recepción y consideramos de que si funciona bien y nos va bien, el año que viene sumar más distancias. Te iba a preguntar justo eso, me lo respondiste, porque yo te iba a preguntar ¿cuándo empieza la organización del cruce? Y el cruce del año que viene seguramente empieza cuando termina este, ¿o ya lo estás pensando? No, empieza, ya estamos casi con los recorridos hechos para el próximo año. Y hablando de continuidad, y esto es lo último y con esto te despido, ¿qué significa para ese Sebastián Tagle que con 2 o 3 amigos puso una línea de teléfono ahí que había que pedir el plan Megatel seguramente para que te conseguir la línea, a ver quién te consigue una línea, a que estés trabajando hoy con parte de tu familia, que estén hijos trabajando? ¿Qué significa para vos eso? La verdad que me encanta. Sobrino también. Me encanta que ellos puedan sentir lo que yo siento, y para mí es un gran alivio. El Club de Corredores va a continuar con quien tenga que continuar. No los incentivé a que estén acá, y simplemente si ellos quieren estar, a mí me encanta, pero también me encantaría que hagan lo que realmente les gusta. Nunca los incentivé a que hagan algo, sino que hagan ellos lo que realmente les gusta, y si quieren estar acá, para mí es un placer. Sebastián, ha sido un placer. Muchos mensajes. Mauri Pagliacci de Girona te manda un saludo, Pagliacci, viene en breve. Sí, Seba Domínguez, Mariano Sebastián Ferreira, Ignacio Fernández de León, desde Montevideo como siempre, Marcelo Lancelotti, Mariela Ortiz, los chicos de Corriendo con Amigos, bueno, y muchos otros que mandan mensajes saludándolo a Sebastián y obviamente sumándose a este mejor correr de viernes. Excelente, y saludando yo mientras te escuchaba y veo los camiones, muchas veces uno va y ve los camiones, el cruce, y debe ser muy impresionante haber inventado algo que hoy es un genérico. Porque ves, iba a correr el cruce y por ahí estás hablando de varias carreras. En realidad es como un genérico ya el cruce, y el Club de Corredores también lo es, y en su nombre creo que está la esencia. Sebastián, ha sido un placer. Muchas gracias. Me sentí muy a gusto. Gracias, Damián. Gracias, Dani. La verdad, un placer. Gracias. Damián, siempre, siempre, siempre en la pista, en la calle y en la montaña, especialmente, y se lo voy a cumplir. Porque vos firmaste. Soy un ingrato. Vos en una carrera soy un ingrato. No sé si te acordás de eso. Él firmó un papel. Sí, señor. ¿Te acordás? Soy un ingrato. Voy a ir a la montaña. Pero siempre, siempre, siempre mejor correr. Gracias.